Bienvenidos a nuestro podcast Educación en Derechos Humanos en Colombia, tensiones entre la norma, la escuela y la realidad social. Somos Diego, Miguel, Jorge y María Alejandra. Y en este espacio analizaremos críticamente cómo el sistema educativo colombiano aborda la enseñanza en derechos humanos a partir del artículo de Valencia y Aravena 2022. Nuestro interés es reflexionar sobre las brechas que existen entre lo que se plantea desde la política educativa y lo que realmente ocurre en las prácticas pedagógicas. Asimismo, plantearemos algunos retos y posibilidades desde una mirada crítica, reconociendo el papel de la educación en la transformación social. El artículo evidencia que en Colombia existe un marco normativo importante que respalda la educación en derechos humanos a través de programas, leyes y lineamientos institucionales. Sin embargo, uno de los principales hallazgos es que las políticas se quedan en el plano formal, sin lograr una incidencia real en las prácticas educativas. Esto permite evidenciar una ruptura entre lo normativo y lo pedagógico, donde las intenciones del sistema educativo no logran materializarse en el aula. Desde los pilares de la educación, especialmente el aprender a convivir y aprender a ser, se hace necesario que las políticas no solo transmitan contenidos, sino que formen sujetos críticos, éticos y comprometidos con su entorno. La educación en derechos humanos se entiende como un proceso continuo, el cual busca formar ciudadanos capaces de reconocer, ejercer y sobre todo de defender sus derechos. Además, no se limita al conocimiento teórico, sino que implica la transformación de actitudes, comportamientos y formas de relacionarse con los otros. En este sentido, la educación se convierte en un instrumento fundamental para promover la convivencia, la paz y el respeto por la diversidad. Por lo tanto, enseñar derechos humanos implica formar sujetos conscientes de su dignidad, pero también responsables frente a la dignidad de los demás. En el contexto colombiano, los derechos humanos se enseñan principalmente a través de asignaturas como ciencias sociales, ética y filosofía. No obstante, el artículo señala que esta enseñanza suele ser descontextualizada, ya que no se relaciona con la historia del país ni con las problemáticas sociales vigentes. Esto genera una formación fragmentada, donde los estudiantes conocen los derechos humanos, pero no logran apropiarlos ni aplicarlos en su vida cotidiana. En consecuencia, la educación pierde su carácter transformador y se reduce solamente a un ejercicio teórico sin impacto real. A continuación, para complementar esta idea, quisimos recoger la voz de estudiantes frente a cómo perciben la enseñanza de los derechos humanos. Vale la pena aclarar que son niños de escuela rural de este país, del departamento de Boyacá en este caso. Hoy estamos con Juliet Mayerly, estudiante de grado quinto del Colegio El Cardón. Con Juliet hemos hablado sobre la importancia de los derechos humanos. Juliet, si los derechos humanos fueran un escudo invisible que te protege, ¿qué cosas sientes que ese escudo debería detener para que tú estés bien? Debería de detener el bullying, debería detener las personas malas, debería de detener las personas que nos obligan a trabajar, a hacer cosas que nosotros no queremos, y también las malas vidas. Entre los principales problemas socioeducativos se destaca la escasa práctica de los derechos humanos. Esto está reflejado en situaciones de violencia, discriminación y conflictos escolares. Desde nuestra experiencia como docentes en contextos rurales como Guacamayas o el Cocuy en Boyacá, esta situación se evidencia con mayor claridad. Esto ocurre porque muchas veces los contenidos que se enseñan no dialogan con la realidad del territorio, no están contextualizados ni con las experiencias de los estudiantes. Se habla de derechos humanos desde una perspectiva general, pero no se abordan las problemáticas concretas que viven las comunidades, lo que limita la comprensión y apropiación del tema. Esto demuestra que la descontextualización del currículo es uno de los principales obstáculos para una educación significativa. También consideramos importante conocer cómo los estudiantes relacionan los derechos humanos con su entorno. Esto reafirma la necesidad de fortalecer una educación más práctica y contextualizada, donde los estudiantes no solo conozcan sus derechos, sino que aprendan a ejercerlos en su vida cotidiana. Frente a este panorama, el artículo plantea la necesidad de una pedagogía transformadora, es decir, que supere los enfoques tradicionales y memorísticos.
Desde las pedagogías críticas, esto implica formar estudiantes capaces de cuestionar su realidad y participar activamente en su transformación. También se requiere una enseñanza contextualizada, que parta de las experiencias, necesidades y problemáticas del entorno. En ese proceso, el docente cumple un papel fundamental como mediador, promoviendo el diálogo, el pensamiento crítico y la construcción colectiva del conocimiento. De esta manera, la educación en derechos humanos puede convertirse en una herramienta real para la transformación social. En conclusión, aunque Colombia cuenta con avances importantes en materia normativa, la educación en derechos humanos sigue enfrentando grandes desafíos. Es necesario superar la desarticulación entre teoría y práctica, así como la falta de contextualización en los procesos educativos. Esto implica pensar la educación desde una perspectiva crítica que nos permita formar ciudadanos conscientes, pero también comprometidos con su realidad. En pocas palabras, con su contexto. Solo así será posible avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Gracias por escucharnos.